en el mercado actual los empleados buscan organizaciones cada vez más que ¿no? estén alineados a través de su visión, de sus valores, y aquellas organizaciones que no consigan alinearse con el talento a través de ¿no? estos aspectos, van a ver cómo la rotación aumenta, incluso se convierte en crónica, y esto afectará a la larga a sobrecargar los procesos de selección que tiene la organización. Entonces creo que era interesante hablar contigo. Gianluca, para quien no lo sepa, es experto en reclutamiento, es HR influencer por Go Íntegro y además embajador de Factorial, así que creo que eres la persona ideal de hablar de hablar de este tema. Y nada, quería preguntarte si es que nos hemos centrado mucho en la atracción de talento y hemos dejado de lado la retención, pero ¿qué es un poco lo que está pasando ahora en el mercado laboral? Bueno, excelente pregunta otra vez, y agradezco a ti y a Factorial por tenerme aquí. Y para iniciar me encantaría primero poner las cosas en contexto. A mí siempre me gusta analizar dónde estamos, de dónde venimos y qué podemos hacer. Empezar por el principio, ¿no? Exacto. Jaime, lo que ha pasado es que nos estamos centrando mucho en la retención, per se, la retención, la palabra retención y todo lo que esto conlleva. Tenemos que tener en cuenta que estamos en 2022 y no solo la pandemia, pero todo lo que ha venido pasando ha cambiado por completo el paradigma y la visión que deberíamos tener. Entonces, si iniciamos por retención, ya estamos fallando, porque retener a alguien es obligarle a alguien o querer que alguien se quede a toda costa para que haga algo, pero para mí retener no tiene nada que ver con una relación. Y esto es una frase, un eslogan que he querido compartir desde mi perfil público, pero yo digo, y me encanta decirlo, retención no, relación sí. Me mola mucho porque al final es como la diferencia entre retener y fidelizar, ¿no? Que siempre nos centramos, tenemos que retener a los empleados, tenemos que retener, y ahora cada vez más la gente se da cuenta que dice, tenemos que cambiar la palabra y es fidelizar. Pero no es tan solo la palabra, al final las acciones que tú haces para retener son diferentes que las que haces para fidelizar. Para mí también un poco la diferencia es, cuando retenemos como empresa a nuestros empleados, nosotros estamos actuando de manera reactiva a las situaciones que suceden. Cuando fidelizamos, actuamos de manera proactiva y nos adelantamos a cualquier situación que haga que ese empleado se quiera ir, ¿no? Estoy totalmente conectado contigo, Jaime, creo que compartimos la misma visión. Y bueno, creo que para todas las personas que están escuchando es menester que podamos desglosar esto y entender en partes. ¿Por qué yo personalmente considero que esto de la retención es anticuado? Vamos a pensar en los tiempos de pre y posguerra, ¿no? Vale, nos vamos atrás. Preguerra, posguerra, ¿qué es lo que sucedía? Los baby boomers y mucha de la generación X, generación Y, lo que ha venido haciendo es buscar seguridad. Yo trabajo para vivir toda mi vida en un solo trabajo, 20 años en un trabajo, 15 años en un trabajo. Lo que busco es seguridad, como en la pirámide de Maslow, busco seguridad para mi familia. Y ahí es cuando se puede hablar un poco de retención. Luego entra un poco los Googles y 1 o 2 décadas de atrás que añaden un montón de perks y beneficios que se ven de lujo y unas oficinas increíbles. Lamentablemente, y esto es real, los líderes y los CEOs y los líderes de este tipo de empresas no querían la felicidad del empleado. Los líderes querían la productividad del empleado a coste, obviamente, de su felicidad. Pero el objetivo número 1 era la productividad, que los empleados se quedasen. Más horas, que se quedaran en el campus, que se relacionaran únicamente con los empleados de la compañía y así generar más ideas y aportar más a la compañía, facturar más, ¿no? Exacto. Bueno, lo acabas de dar en el clavo, Jaime. Entonces, productividad. ¿Qué pasa? Otra vez nos olvidamos. Ahora vamos más atrás. Recursos Humanos fue creado después de la Revolución Francesa por un sindicato de trabajadores que buscaban el bienestar. Ahora, si tú piensas en productividad y dar un montón de cosas de lujo o beneficios interesantes a los empleados, no estás pensando en los empleados, estás pensando en tu beneficio. Por otro lado, ahí es lo que me gusta mucho Simon Sinek. Bueno, creo que en nuestra industria bastantes personas lo siguen, pero él dice, no se trata de llegar a los números, sino de cuidar a las personas que nos ayudan a llegar a esos números. Es exactamente el mismo concepto. No es el director general quien consigue las ventas, sino son las personas que están por debajo. Y para que estas personas se puedan centrar en su trabajo, necesitas darles la confianza, la tranquilidad, la seguridad de que pueden hacer su trabajo, de que pueden, ¿no?, desarrollar ideas y no les vas a castigar, ¿no?, por ello.
Otra vez, el clavo, es que es esto, estamos hablando de la misma cosa, Jaime. Entonces, ya definimos que esto sucedía en el pasado. Este es el primer preámbulo que tenemos, ¿no? Seguridad, un poco las empresas que quieren inducir esta productividad. Y luego tenemos que analizar la economía y las nuevas formas laborales. Hablemos de nuevas formas laborales. Imaginémonos una pirámide nuevamente. Antes, hace 40 años, no existían los microtrabajadores. Microtrabajadores, hablamos de Fiverr.com, de 5euro.com y todas estas plataformas. Entonces, aquí, ¿qué hacemos, Jaime? Vamos, contratamos a alguien por un servicio en específico. Un proyecto en concreto, sí. Y ya está, ¿no es cierto? Se acaba, es más económico, es más rápido, es directo. Segunda línea, tenemos la economía on demand. Yo trabajé para Globo, la conozco muy bien y es todo esto que gira alrededor de trabajo bajo demanda. Es decir, en ciertas horas hay más demanda y pues puedes encontrar trabajo. Y esto es Uber, Globo, Didi, DoorDash, todas estas empresas. Luego, otra economía que nadie habla, la economía de los influencers. Hace 10 años nos reíamos o decíamos, no, esto no va a progresar. Ahora tenemos youtubers que viven en Andorra, gamers de Twitch que igual se buscan la vida, influencers de Instagram, TikTok, es decir, hay muchas plataformas que ofrecen trabajo. Tenemos que mirar esto como un trabajo. La generación de contenidos se ha convertido en algo muy importante y es más, incluso en LinkedIn, en nuestra profesión, es algo muy importante, ¿no? Y LinkedIn incluso cada vez lo promociona más y lo valora más. Está pasando, yo considero lo mismo, Jaime. Las redes sociales en sí, la introducción de Web 2. Web 2 es la introducción en 2010, hasta hace un par de años que ya empezamos con Web 3, pero toda la interacción bajo redes sociales ya nos genera un nuevo modelo laboral que no estamos pensando, porque todavía seguimos pensando en retención, en seguridad, en empresas o en productividad. Y para agregar, acabar la lista de esta pirámide, tienes los blue collar y white collar, que somos las personas que trabajamos para empresas, y finalmente los top experts, que es el tope de la pirámide. El top expert es esa persona que como por ejemplo tú que creas el HR Lovers y estás con toda esta comunidad, creando una comunidad, te pones como experto. Y es decir, los expertos al final, por tener la experiencia que tienen, obviamente van a ser un poco... La experiencia que tienen va a ser un poco más top que una empresa que te pueda ofrecer el mismo servicio. Entonces, es una pirámide en la cual a día de hoy no estamos considerando ni los microtrabajadores, ni el on demand, ni la economía influencer, para pensar en, no me gusta decirlo, en retención, ¿vale? O sea, el mercado laboral ha cambiado, han aparecido nuevas fórmulas del trabajo, nuevas maneras de también generar productividad para la empresa que no tienen que ver con la tradicional, ¿no? de tener un contrato indefinido. Y esto afecta también a que después nos cueste tal vez más o no el retener. Yo a ver qué te parece, una de las cosas que explico me ha gustado mucho cuando dices, ostras, que en una generación pasada, en una anterior a la nuestra o dos, la seguridad era lo que buscaban los trabajadores y lo que las empresas ofrecían. Total. Uno de los problemas que también veo, las nuevas generaciones, millennials y generaciones que están por debajo, es que cuestan más de ser fidelizados a las organizaciones o retenidos porque el paradigma de su educación ha sido diferente. Han crecido, y lo digo porque es que a mí me ha pasado, bajo una educación de has de ser feliz. Has de hacer lo que te guste, has de disfrutar con lo que haces día a día. Y de repente, ¿no? Llegas al mercado laboral, te entras en cualquier empresa, en la primera en la que empieces a trabajar, porque tampoco sabes muy bien con qué criterio escoger la primera empresa en la que vas a trabajar, y de repente te das cuenta que trabajar no te mola. O que trabajar no te gusta si no es para algo que a ti realmente te apasiona, ¿no? Entonces, aquí es donde también aparece un poquito ostras, si como organizaciones empezamos a trabajar el tema de la visión, el tema del propósito, el tema de los valores, vamos a conseguir que tal vez estas personas que no las retenemos porque su manera de ver el trabajo es que tienen que disfrutar y no lo están haciendo ahora, pues tal vez conseguimos el que se queden porque luchan por algo que quieren que suceda, ¿no? No puedo estar más de acuerdo contigo, Jaime. Increíble lo que acabas de definir. Y es justamente esto. La gente ahora busca lo que le apasiona, lo que le gusta, disfrutar del tiempo que tiene.
Y esto también ha pasado nuevamente por un contexto histórico. Antes tuvimos guerras, tuvimos un periodo de recuperación y ahora tenemos tiempo para todo, para pensar en absolutamente todo. Entonces, obviamente la gente busca más esta satisfacción y también, a diferencia de los baby boomers y generación X, libertad. Por eso hay nómadas digitales, hablaremos igual con Factorial en otros HR Pills y tal vez en el People Tech Summit un poco también de cómo la tecnología, el Internet, Web3 y tal va a afectar a todo esto, pero libertad contra seguridad, pasión, gustos, como acabas de definir. Entonces, al combinar las dos cosas, libertad y lo que me apasiona, el propósito, es ahí cuando empezamos ya a crear lo que es la relación con la persona. Y por eso no es retención, y vuelvo y repito, retención no, relación sí, porque tenemos nuestro propósito, que es algo que tiene que atraer a esas personas porque estamos alineados, porque queremos lo mismo, porque trabajamos por lo mismo, y libertad. Ya ayer leí en LinkedIn un seguidor que estábamos compartiendo un tema acerca de las entrevistas, y la pregunta fue, ¿por qué deberíamos contratarte? Y se me vino a la mente que esto ya es pasado. Ya no puedes preguntarle a alguien simplemente por qué deberíamos contratarte. Es decir, la posición donde estaban las empresas antes de poder, porque ellas pagaban, porque te daban seguridad y tal, ya no es la misma. Es que ahora esta pregunta lo hacen los candidatos. Exacto. ¿Por qué debería trabajar aquí? Y es una pregunta que cada vez más está pasando en las entrevistas de trabajo. Y tú, como reclutador, tienes que convencerle para que venga a trabajar contigo. Exacto. O sea, se han girado las tornas. Pero ahí estamos. Entonces, siempre recursos humanos, y amo a mi industria, a nuestra industria. Creo que los dos estamos siempre en constante trabajo para mejorarla. Pero vamos a seguir fallando siempre que pensemos en retención. Eso ya tiene que cambiar. Una vez que pensemos de esta manera, vamos a poder hacer estrategias, ideas y tal para poder crear relaciones. Es que me gusta lo que has dicho antes, porque realmente a mí me da la sensación que a veces nos estamos centrando en aspectos muy superficiales. Yo te sigo en LinkedIn y me gusta porque hay un discurso que siempre haces que es muy parecido a uno que hago yo y que es algo real de las organizaciones. Estoy viendo muchas organizaciones que salen al mercado a traer talento y dicen, ostras, ven a trabajar con nosotros porque tenemos una mesa de ping-pong, somos súper guays, tenemos fruta gratis en la oficina, nuestras oficinas están en el centro de la ciudad. Y esperan con esto ya atraer talento. Y incluso veo organizaciones que tal vez son pues, bufetes de abogados que tradicionalmente pues, son más serios, profesionales, ¿no? Donde pues, la cultura es totalmente diferente, donde incluso se llegan a plantear si tienen que poner una mesa de ping-pong en las oficinas. Y dices, ostras, ¿hemos llegado a este punto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos basando nuestras propuestas de valor en cosas tan superficiales? Y nos pensamos que es, ¿no?, suficiente para atraer talento. Es un punto muy, muy bueno y de hecho muy delicado porque, como has dicho y acabas de exponer, muchas empresas, bufetes, microempresas, grandes empresas siguen pensando de la misma manera. Siguen pensando que tienen que tener beneficios para que los empleados produzcan más. Y a mí me parece muy trillado, la verdad. Lo publiqué recién en LinkedIn, como comentas. Dije, los empleados no necesitan mesas de ping-pong ni pizzas para ser felices. Necesitan flexibilidad, confianza y bueno, muchas más cosas que simplemente el hecho de poner algo material ahí para que se queden o para que produzcan o para... Entonces, el cambio viene de los inversionistas, del C-Level, es decir, del CEO, del CPO, del CEO, de todos los líderes. Una vez que los líderes puedan cambiar su mentalidad poco a poco, obviamente vas a poder transmitir lo que haces. Me encanta y te voy a dar, justo hablando de esto que es sumamente interesante, bueno, los dos trabajamos con Apple, que me gusta mucho. En los 2000 más o menos, no sé si te acuerdas, Jaime, del Zune, que era un aparato como el iPod, pero de Microsoft. No me acuerdo. Vale. Satya era el CEO en ese momento de Microsoft. Sacan el Zune, que era un aparato, un reproductor, vale. Me siento un poco viejo, un aparato reproductor como el iPod para hacerle la competencia, y le preguntan al CEO de Microsoft, bueno, ¿qué piensas de la competencia y Apple que está con el iPod y cómo van a hacer frente a esto? Y el CEO empieza
es que tenemos que facturar esto y vamos a vender esto y Microsoft se ha caracterizado por lograr todos estos números en los últimos 10 años y al final así los usuarios van a estar satisfechos. Y luego le hicieron la pregunta a Steve Jobs y le dijeron, bueno, ¿y qué piensas respecto a esto, ¿no? A Microsoft sacando la competencia del Zoom Y dijo, la verdad no me interesa la competencia, nosotros estamos aquí para innovar y para que nuestros productos puedan cambiarle la vida a la gente. Otra vez, si es que esto viene del CEO, de la persona que crea la compañía, tú vas a lograr transmitir este propósito, esta mentalidad a las personas que trabajan para ti y que consumen tu producto o servicio. En este caso, las mesas de ping-pong, y hago el contexto, es de la misma manera. Si el CEO piensa de esta manera... Es que es brutal lo que acabas de decir, porque lo que da es que Apple en ese momento tenía una visión clara de hacia dónde quería ir y esto le ayudaba a pues, competir contra ella misma, a mejorarse. En cambio, Microsoft no competía contra ella, competía contra la competencia. Y lo que no entendía, y esto nos pasa también desde la perspectiva de recursos humanos, es que siempre habrá empresas con más dinero que nosotros para pagar mejores sueldos, para poner más mesas de ping-pong, para tener oficinas más chulas. Pero seguimos basando las propuestas de valores la propuesta de valor en estos aspectos que puede venir la competencia y copiárnoslo, porque además es súper fácil copiar, y no en cosas como la visión, que es algo que es muy difícil que nos copien, porque cada empresa tiene la suya, ¿no? Y yo lo he vivido porque eso cuando se lo explicas a profesionales de recursos humanos, lo entienden, lo ven, les encanta, pero en el momento que vuelven a las oficinas, el trabajo del día a día, dicen, ostras, aburrido. Pues sigo haciendo lo mismo, ¿no? Tú que estás en este mundo, ¿por qué crees que seguimos haciendo lo mismo si vemos que esto tal vez es una de las soluciones a nuestros problemas? Estamos aquí, tú y yo no estamos haciendo lo mismo y hay mucha gente que no está haciendo lo mismo y hay otras personas que todavía siguen haciendo lo mismo por cómo estamos construidos. No podemos simplemente cambiar el chip del ser humano de una educación que hemos tenido por más de... Yo tengo ahora 34 años, si cuento 30 años atrás, todo lo que he ido aprendiendo. Entonces es un poco difícil también ir cambiando el chip, pero son este tipo de conversaciones y este tipo... de lecturas. También recomiendo un libro, por ejemplo, que se llama El Juego Infinito, a través de Simon Sinek, lo voy a hacer referencia ahora, pero para cambiar de mentalidad, para abrir la mentalidad, leer mucho, ahora tenemos un montón de recursos de audio y video de mucha gente que está aportando en diferentes áreas, leer, aprender, nutrirse, creo que es sumamente importante para poder ampliar la visión. Entonces, creo que seguimos haciendo lo mismo por comodidad. Tú a alguien le das algo, le pagas un sueldo, le das algo que le hace sentir cómodo, puede que no le guste, pero tiene una familia, entonces esa persona se siente segura, tiene algo a cambio y lo siguen haciendo simplemente por el hecho de la comodidad. La generación Z, la libertad, el propósito, están haciendo que las cosas cambien y eventualmente va a llegar un punto en que todavía se van a quedar personas pensando de la misma manera y otras que van a decidir cambiar. Es que es potente porque yo cada vez lo veo más, las personas quieren trabajar en proyectos en los que crean. Ya naturalmente, cuando ya tienes seguramente unas necesidades cubiertas como pues, la salarial o la financiera, pero cuando ya has llegado a este punto, te mola trabajar en proyectos en los que crees, aunque tal vez el propósito de la organización no sea pues, el que tenías tú, pero es que tal vez el proyecto va muy en línea a lo que tú piensas. Si te parece, vamos a escuchar un mini reportaje para ver algunos datos sobre este tema de la fidelización, de la retención y todo esto, y seguimos para ver qué opinas. Encantado, Jaime. En los últimos años, el mundo de recursos humanos ha contado con nuevas y crecientes tendencias. Necesidades, exigencias y fenómenos que, de no haber sido por la pandemia del COVID-19, hubieran tardado años en llegar a nuestras empresas. Un contrato indefinido ya no es suficiente. Según un informe del portal InfoJobs, el tercer aspecto a valorar entre los trabajadores españoles es trabajar en proyectos motivadores. Por otra parte, la consultora norteamericana McKinsey & Company definió los perfiles laborales actuales en 4 segmentos: tradicionales, autodidactas, relajados e idealistas. Este último, formado principalmente por las generaciones más jóvenes, aprecia más conceptos como la flexibilidad y el crecimiento profesional y busca un propósito laboral por encima de una remuneración competitiva. Este propósito se puede buscar en la misión del proyecto o de la compañía, pero también en el ambiente laboral que ofrece.
a través de lo que se conoce como círculo social. La vida social dentro de la empresa, evidentemente no tiene por qué ser la finalidad, porque la finalidad de la empresa puede ser otra, pero es el aceite, ¿no?, que engrasa un poquito toda la máquina para llegar a ese objetivo, a esa finalidad, ¿no? Por otro lado, Claudia Williams, fundadora de The Human Zone, presentó el concepto Friendship, un término profesional con el objetivo de crear una figura nueva que mezclase el rol de amigo, mentor y líder. Williams afirma que las personas que tienen amistades en una empresa se sienten mucho más cerca de su cultura corporativa. Y si además existe una confianza sólida que permite comunicar bien los objetivos y las expectativas, evitaremos que los miembros de un equipo hagan tareas diarias sin tener una meta clara. If you're aiming for nothing, that is exactly what you will hit every time. An expectation that isn't effectively communicated is nothing more than meaningless words, and it will result only in frustration. ¿Qué opinas sobre esto de Claudia Williams? Tú has trabajado en varias organizaciones, empresas que están creciendo muchísimo, algunas otras que son no proyectos que a pesar de que tampoco tienen muchísimos años o muchísimo recorrido, ¿no? Ya son más sólidos y más estables. ¿Crees que el ambiente laboral, el estar bien en la oficina con los compañeros, puede ayudarnos a absorber la cultura de la compañía más rápido y ayudarnos a retener o a fidelizar, ¿no?, como estamos diciendo, a los empleados? Muy buen punto, Jaime. De hecho, creo que es lo primero. Justo, bueno, mi forma de liderar es siempre pensar en cómo ayudar a las personas de mi equipo a ser mejores en todo lo que hacen. Muy similar al friendship que Claudia comparte. Lo que vengo a decir ahora es, tú tienes un micro ecosistema que es tu equipo y es ahí donde pasa todo lo más importante. Tienes que cuidarles, tienes que estar con ellos, tienes que empatizar mucho. Para ser líder tienes que empatizar mucho. Y a raíz de eso, obviamente, tú puedes abrirles las posibilidades de que absorban mucho más la cultura de la empresa o no. Pero todo empieza en el microecosistema y en esa microcultura interna que tú puedes tener. Entonces es muy importante que los líderes crean en esta cultura, que los líderes puedan transmitir esta cultura. Y a raíz de eso, obviamente, la respuesta es sí. Los líderes pueden ayudar a sus trabajadores a poder querer la cultura más allá. Y no necesariamente tiene que ser en la oficina, puede ser de diferentes maneras, pero sí. Y, por ejemplo, al atraer talento, el cultural fit es algo que en los proyectos en los que has estado y en el que estás ahora, por ejemplo, tenéis en cuenta y priorizáis tal vez algunas veces incluso por encima de la performance que pueda realizar ese empleado. Bueno, primero empecemos. Cultural fit es un poco sesgado en el sentido de que la palabra ya puede no ser tan diversa o abrirte mucho a poder contratar personas. Pero sí vamos hacia ese lado, es decir, simplemente es la palabra. A mi punto de vista personal, yo 100% actitud para todo lo que son perfiles que puedan realizar una tarea donde puedan aprender las habilidades técnicas o las herramientas necesarias. Yo soy 100% actitud, obviamente no, y esto siempre lo repito, porque cuando digo contratemos por actitud, aparece alguien y dice, pero un médico no puedes formarlo con actitud, obviamente. De todas maneras, en todas estas posiciones que se puede, yo siempre primo la actitud porque me parece lo más importante. Al final trabajamos con personas y no con máquinas o no de una forma transaccional en la que yo necesito esto de ti y tú me das esto. Y ahí va otra vez el friendship. Es sumamente importante que un mentor puede estar ahí de una forma empática para poder ayudar a la persona a desarrollar. Entonces la respuesta es sí. Creo que la cultura, que la persona haga un fit con la cultura es muy importante. Y más importante a veces depende del rol que las habilidades técnicas. Es que yo te diría que, claro, o sea, yo me pongo en situación y me imagino a alguien que le encanta un proyecto. Imaginemos todos adoramos a una empresa, ¿vale? Por ejemplo, yo el otro día además lo decía en un máster que imparto sobre inbound recruiting y decía, a mí, por ejemplo, me encanta Disney. Porque me encanta su propósito, me gusta el cómo hacen las cosas. ¿Cuál es el propósito de Disney? Es hacer feliz a las personas, sobre todo a aquellas, ¿no?, a los más jóvenes de la casa. Me encanta porque ahí hago referencia al juego infinito que te dije antes. Sí. Esa es una visión infinita. Hacer feliz a las personas. Eso no va a acabar nunca.
Se muere porque la vida tiene un ciclo, se muere el fundador y viene el nuevo CEO. Que tiene la misma visión y sigue luchando por lo mismo 100 años después, que son los años que tiene Disney, ¿no? Ese tipo de empresas son las que queremos estar. Perdón, sigue. He leído el libro del Juego Es Infinito bueno. y la verdad es que es bueno. Creo que además las 5 características que Simon Sinek define para que un propósito sea realmente un propósito y deje de ser una visión, una misión, ¿no? Que es lo que tradicionalmente solemos definir en las organizaciones, es muy potente para realmente conectar emocionalmente con las personas. Disney, tal vez la gente que nos esté escuchando dice, o sea, pues no tenía ni idea que ¿no? el propósito de Disney era hacer feliz a la gente, pero si tú de repente lo escuchas y empiezas a pensar en cuáles son sus productos, cuáles son, ¿no? lo que ofrece, cómo desarrolla todo lo que hace, y dices, ostras, pues tiene Está sentido. conectado, sí. Ostras, es que Disney empezó pues siendo, pues teniendo parques de atracciones, una productora musical, otra de cine, etcétera, etcétera, y luchaba por esto, por hacer feliz a la gente. A día de hoy saca Disney Plus, pero sigue luchando por lo mismo. Sí. Y el propósito, ¿no? Te da también esta como continuidad al proyecto, decir, ostras, tengo este faro que me marca el camino. Y porque, me voy a poner aquí un poquito sentimental, ¿no? Pero aunque vengan tormentas, siempre voy a saber hacia dónde voy La yo, estrella ¿no? del norte. Tal cual. Es increíble. Tal cual. Es muy lindo esto, de hecho. Y esas son, si te pones a pensar, la emoción con la que acabas de contarnos todo esto, se te nota. Y estoy seguro que si algún momento puedes ofrecer algún tipo de servicio de inbound o algo, por ejemplo, a Disney, te va a encantar. Y es eso lo que queremos conseguir exactamente de las personas con las que trabajamos. Tal vez si viene Disney, ¿no? Y me ofrece Te va a ofrecer. pizzas gratis y me ofrece contrato indefinido y tal, digo, ostras, sí, pero no por esto, ¿no? Sino porque estoy alineado con el propósito. Exacto. Yo, mi pregunta, una vez sabemos esto y tenemos claro cuál es nuestro propósito a nivel corporativo, que es algo que, bueno, también sería otro tema que daría mucho de qué hablar, de cómo encontramos este propósito, pero bueno, damos de por hecho que ya lo sabemos. ¿Cómo lo comunicamos o cómo lo utilizamos para atraer al talento, por ejemplo? Bueno, ahí en cómo comunicarlo, creo que tú eres el experto. Nos podrías también dar un poco de insights en esto. Lo más importante es definirlo y tenerlo. Y ahí yo te hago la pregunta a ti, porque tú eres el experto en esto. ¿Cómo podrías tú comunicar, una vez que ya tienes tu propósito, es hacer felices a las personas? O como el nuestro, o el mío, por ejemplo, en recursos humanos, es ayudar a la mayor cantidad de personas que pueda. ¿Cómo podrías tú comunicar eso? Pues lo que yo te diría es que cuando, por ejemplo, en algo tan simple, ¿no? como una oferta de empleo, que es una herramienta que utilizamos todos para atraer talento, el propósito se ha de mostrar de alguna manera. Y tal vez no es directamente, que también lo puedes hacer, ¿no? Si soy Disney y estoy escribiendo una oferta de empleo, pues voy a conectar mucho mejor, ¿no? con el talento diciéndole, hey, ¿quieres venir a ayudarnos a realizar, a mejorar nuestros productos, a mejorar este servicio en concreto para que las personas puedan disfrutar al máximo de su experiencia en nuestros parques de atracciones? ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? Minuto 1 te lees Exacto. la oferta y ya es que no sigues leyendo y de inscribirme, ¿no? Exacto. Sin embargo, no lo hacemos. O si no, otra cosa también que utilizaría es, ostras, cuando estoy hablando de, por ejemplo, los requisitos que pido a un empleado para venir a trabajar o la compensación que ofrezco, seguramente muchas de las características que estoy exponiendo estén relacionadas finalmente, ¿no? con ese propósito. ¿Por qué ofrezco, me lo invento, un contrato indefinido? Ostras, queremos personas que trabajen full time para nuestra organización, para que tengan el tiempo y vivan la experiencia y puedan ayudarnos a mejorarla. No lo sé, ¿no? Pero si lo introduces de esta manera, creo que se transmite mucho mejor y también el candidato lo asimila. Esa es la parte más importante porque es por donde se empieza. Entonces, 100% de acuerdo contigo, la comunicación de una forma enfocada al inbound, la comunicación enfocada al inbound recruitment, luego el candidate experience, durante el proceso, cómo les vas a hacer sentir que tu propósito es hacer feliz a las personas, cómo estás haciendo las entrevistas, qué experiencia les estás dando, ¿no? Entonces, sumamente importante también velar por el equipo. Y luego, obviamente, lo que llamamos employee experience, y es ahí donde hablamos de relación. Entonces es un conjunto de cosas, es el inbound, es el candidate experience, porque también es las expectativas que estamos conjunto al inbound dando a las personas, y posteriormente la relación que vamos a tener con ellas. Me ha molado que saques el tema del inbound recruiting, ¿no? Porque es una metodología que nace un poco con este objetivo de ayudar, y además el propósito podríamos decir que es, ¿no? crear
más y mejores relaciones entre las empresas y el talento. ¿Crees que una de las razones por las que el inbound recruiting aparece es tal vez por este cambio de paradigma que estamos viviendo, de decir, ostras, ya no valoramos tanto ciertas cosas y sí que valoramos más tema de valores, propósitos, y hemos encontrado, en este caso, un medio para poder ¿no? conectar mejor? Totalmente, a mí me encanta y de hecho la utilizamos no solo en Bitpanda desde que te conozco a ti y he tenido la oportunidad también de conocer la metodología. Es una metodología muy útil. Así que sí, totalmente creo que hace muy, muy buen fit para la época en la que estamos, el tipo de economía que tenemos y hacia dónde vamos. Lo único que tenemos que tener en cuenta, y ese es un reto, a ti como uno de los autores específico, es evitar que empresas que realmente no tienen un propósito, que realmente no tienen el enfoque de ayudar a las personas o del beneficio de las personas, sino de productividad, que pongan algo en una job description que no sea real, es decir, voy a utilizar inbound de una mala manera. Ese es el challenge más grande que tenemos, porque al generar falsas expectativas seguimos cayendo como industria. Entonces es muy bonito porque tenemos ya la fortaleza para poder cambiar la forma en la que hacemos las cosas. Ahora solo tenemos que seguir educando a todos esos líderes y personas en cómo se hacen. Por eso vuelvo y repito, inbound, candidate experience y employee experience tienen que ir de la mano y no puede haber uno sin el otro. Me mola lo que dices y bueno, no sabría cómo mejorarlo ya. Creo que esos tres aspectos, y además que estos tres aspectos no tan solo nos va a ayudar a mejorar la atracción y la retención, sino que también nos ayudan a mejorar el employer branding, ¿no? Que es algo que todo el mundo se centra muchas veces, hostia, mejorar el employer branding, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Tal vez tienes que ir un poquito, ¿no?, por debajo y decir, vale, el employer branding, ¿por qué está formado? ¿Qué piezas puedo tocar, ¿no?, para mejorar este aspecto? ¿Tú crees que ¿no?, todo esto no tan solo nos puede ayudar ya para finalizar, también, ¿no?, a atraer talento, sino a fidelizarlo a la organización? ¿Cómo, tú que has trabajado en varias organizaciones que yo creo que tienen propósitos bastante claros, cómo lo transmites internamente? Una vez ya, ¿no?, hemos pasado la fase esta de atracción, internamente, ¿cómo haces que vivan la cultura, que vivan el propósito, que se viva todo esto con el objetivo, naturalmente, de fidelizarlos? Nuevamente, liderazgo. Si el liderazgo lo tiene claro y el liderazgo puede transmitírtelo con comunicación, es lo más importante. Comunicación de arriba abajo, comunicación transparente. Es decir, si yo trabajo y aquí podemos hablar de miles de diferentes estrategias, pero las que se me vienen a la mente es comunicación de arriba abajo, del liderazgo, comunicación transparente, es decir, que las personas puedan saber qué está pasando con la organización, cuántos nuevos usuarios tienen, me invento si es un producto, o el servicio cómo ha ido, etcétera, ¿no? Entonces, comunicación transparente. Luego, el middle management tiene que, lo que hablaba antes, estos microorganismos o microecosistemas que se forman, estos líderes de middle management tienen que estar alineados desde el principio a lo que es la empresa. Todo esto ya lo hicimos en el proceso, como hablamos antes. Entonces, tenemos que saber contratar a las personas idóneas que puedan estar con nosotros con este propósito desde el principio. Y luego el liderazgo es el cual se tiene que dedicar por medio de comunicación a poder transmitir esto. Y de ahí puedes hacer muchas cosas. Eso ya depende de tu imaginación y cómo puedas transmitirlo, ¿no? Pero me quedo con lo que has dicho, que empiece de dentro hacia afuera, ¿no? Que empiece de la parte central del core business de nuestro negocio y se vaya expandiendo al resto de líderes y de personas de la organización. Que seamos transparentes, que no intentemos, pues, no utilizar las estrategias de marketing en el sentido de recursos humanos para atraer talento de una manera en mala fe, como si dijéramos. Importante. Y por último, utilizar también los embajadores de marca o estas personas también que no tienen puestos de responsabilidad, pero que su posición de liderazgo, su personalidad nos ayudan a poder transmitir, ¿no?, toda esta cultura, toda esta visión de cara al resto. Muy buen punto, Jaime. Pues Gianluca, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Encantado y bueno, hasta la próxima. Seguro podemos seguir creando más. Seguro que nos veremos.